En 1900, la guerra entre la ciencia y la religión se terminó. Acabó ganando la ciencia. Se acabó desestimando y despreciando todos los conceptos espirituales en pos de encontrar una verdad a través de los números, de la ciencia. La pregunta es, ¿hemos encontrado alguna verdad? La ciencia que sustituyó a la religión en términos espirituales fue la psicología. ¿Ha encontrado la psicología alguna respuesta? Y lo cierto es que la psicología es una ciencia de números y no de letras. ¿Quieres saber qué relación hay entre la religión y la psicología? Créeme que la respuesta te va a sorprender, pues el vínculo entre religión y psicología es mucho más grande del que tú te piensas. Quédate en este vídeo que te voy a contar todo. Cuando hablamos de religión siempre nos viene a la cabeza aquí en Occidente pues el cristianismo. Y cuando hablamos de religión cristiana nos viene a la cabeza la llegada de Cristo, la Virgen María, el anunciamiento de el ángel, la paloma, esa concepción sin pecado y un montón de cosas que desde el punto de vista lógico no tienen sentido. Y entonces hay mucha gente que se toma en serio todo lo que la Biblia dice, se lo toma al pie de la letra. Y evidentemente se vuelven fanáticos, porque no tiene cabida, salvo que la que pueda tener en una película de ciencia ficción. ¿Esto quiere decir que lo que se cuenta en ese libro es mentira? En absoluto. Pero tenemos que entender la mente de la época y la mente nuestra. No podemos mirar a la mente del pasado con los ojos del presente porque no tiene sentido. Y lo cierto es que tienen una gran verdad escondida dentro de sí mismos, una gran verdad que podemos tocar y palpar a día de hoy en nuestras vidas, si aprendemos a verla desde la perspectiva correcta. Y lo primero que tenemos que entender es que la religión de antes es la psicología de hoy. Tenemos que entender que la manera de narrar las cosas en el pasado era diferente, que el nivel cultural de la gente del pasado era distinto, que hace 1000 años la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir y que tenían que contar relatos para explicar la moral, la ética, la espiritualidad. Y a día de hoy nos encontramos con una ciencia que es la psicología, que explica la moral, la ética, la mente, pero no la espiritualidad. Y no podemos tener psicología sin espiritualidad, como no podemos pretender tener estómago y no tener pulmones. Y esto es lo que quiero plantearos hoy como una breve mirada hacia un lugar que, si os gusta, profundizaremos mucho más, y es el tema de la psicología y la espiritualidad. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, además de la época en la que estamos viviendo, la Navidad, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Vamos a hablar del Cristo y vamos a hablar de todo lo que esto significa. Y es muy sencillo. Cuando lo veáis, lo vais a entender y vais a decir, anda, no había pensado que esto pudiera ser así. Lo cierto es que es así. Expliqué en otro vídeo, pero lo vamos a revisar hoy, que el 25 de diciembre, el periodo que hay entre el 25 de diciembre y el 3 de enero, es un momento cósmico particular en la Tierra, donde después de haber pasado todo el año, llegamos a un momento en el que el Sol empieza a ganarle terreno a la oscuridad. El 25 de diciembre se celebraban las Saturnalias y se celebraba los cultos al dios Sol. ¿Por qué? Porque a partir del 25 de diciembre el Sol iba ganándole espacio a la oscuridad, los días eran más largos. Claro, si tenemos en cuenta de que Jesús es un arquetipo de un dios Sol, pues entendemos que el nacimiento de Jesús, como el de tantos y tantos profetas antes que él, elementos de dioses Sol, es el 25 de diciembre. Y de entre el 25 de diciembre y el 3 y el 6 de enero, perdón, es cuando se establece toda esta realidad. Y en el 6 de enero, el cinturón de Orión se coloca justo asomándose a ver nacer el sol en ese día. Por eso los tres reyes magos. Con lo cual podemos empezar a ver que todo el relato bíblico
en realidad lo que es un relato de las estrellas, de los movimientos de las estrellas. ¿Pero acaso solo es esto? No, hay mucho más, hay mucho más. Pero ya vemos que grandes fechas en lo que es la cultura cristiana tienen que ver con movimientos estelares. ¿Y por qué se termina el año en el mes de diciembre y no se termina el año como pasaba con los cultos paganos en octubre? Bueno, pues porque si estamos hablando de un dios sol, estamos hablando de un monoteísmo, de una muerte y una resurrección, esta muerte y esta resurrección se tendrá que dar a final de año, no a principios, no a mitades. Y los cultos paganos no eran no tenían solo un dios, no eran monoteístas, tenían más de un dios. Entonces no había una necesidad de marcar el final del año en estas fechas, sino en otras. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una parte que podríamos decir que abarca lo que es la historia cósmica de toda esta historia. Pero hay una parte que es mucho más profunda y muy interesante, que es la parte psicológica de todo esto. Muy bien, vamos a ver. Yo no paro de escuchar la venida de Cristo, la venida del Mesías, cuando llegue Cristo, porque Cristo está por venir. Todo esto es una mentira. Y todo esto es una mala interpretación o una mala interpretación hecha a propósito para tener a la gente engañada. Y lo digo con todas las letras. Pero sí que hay una verdad dentro de lo que es la venida de Cristo. La venida de Cristo, ¿qué representa? Representa la bajada del Espíritu para hacerse carne. La crucifixión de Cristo es la muerte de Cristo para resucitar siendo un nuevo hombre. La anunciación de la Virgen María es la bajada del Espíritu a través del Espíritu Santo para que dé a luz a Jesús. Las dos cosas son las mismas. ¿Y qué representan? Representan los momentos de la vida en que los seres humanos nos transformamos, dejamos morir a un yo para que nazca una mejor versión de nosotros mismos más conectada con el Espíritu, más conectada con Dios, si así lo quieres decir. Porque todos nosotros formamos parte de una unidad, de la misma manera que un árbol no es un árbol individual. Un árbol está conectado con el resto de árboles por las raíces que forman un bosque. Un bosque entre muchos árboles que parecen individuales pero no lo son. Venimos a jugar en la apariencia de la separación cuando en realidad todos estamos conectados. Con lo cual, todo eso que está conectado podríamos llamarle Dios, que por supuesto tiene una conciencia, como la tienes tú, como una conciencia la puede tener un grupo político, un grupo de seguidores de un equipo de fútbol, tienen una conciencia. Pues nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, cuando nosotros tenemos una pulsión interna de transformación y se da a través de un dejar de ser quien eres para traer a la luz a ese nuevo ser, esa idea parte del grupo de la unidad de Dios. ¿De acuerdo? Con lo cual ya veis que no es tan loco esto de la religión y que tiene mucho que ver con la psicología, que tiene mucho que ver con la psicología. Con lo cual, cuando escuchéis, si vais a misa o escuchéis a alguien decir, estamos esperando la llegada de Cristo, le podéis decir, la llegada de Cristo es todos los días. Y Cristo se hace carne en ti. Y Cristo no es un salvador, pero sí es un ejemplo. Y por supuesto, Cristo no existió. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cristo es un arquetipo. Es un arquetipo filosófico, espiritual, psicológico. Pero es literalmente imposible que el Jesús de las Escrituras existiera. ¿Que pudo existir un personaje llamado Jesús que hizo tal o cual cosa? Sí, ¿por qué no? Claro, yo eso no lo pongo en duda. Pero el Cristo de las Escrituras, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el de las Escrituras, ese no pudo existir. Imposible, porque se acabó de demostrar, hablando de la Anunciación, hablando de Navidad, hablando de los Reyes Magos, que todo eso representa un reflejo del movimiento cósmico, usando como punto de partida la Tierra. ¿Vale? Pero sí que hay una profundidad espiritual y psicológica dentro de esto. Con lo cual, cuando hablamos
del nacimiento de Jesús hablamos del nacimiento del nuevo yo. Hablamos del nacimiento del nuevo yo, que qué casualidad viene después de la época de Escorpio en el calendario, que es muerte y resurrección. Ostras, otra vez nos encontramos con un movimiento cósmico. Por eso en estas fechas nos replanteamos nuevos propósitos, porque tiene que nacer el nuevo yo. ¿De acuerdo? Por eso cuando hablamos también de la muerte y la resurrección, de la crucifixión, ese símbolo que es una cruz, lo que significa, lo que simboliza es la bajada del espíritu a través del cuerpo, la bajada de lo masculino a través de lo femenino. Por eso Dios es masculino, no por otra cosa, porque absolutamente todo en el cosmos y en el universo es femenino, pero la pulsión de movimiento es masculina. Por eso penetra en lo femenino. No es tan complicado, pero sí es muy apasionante. Y quizás esto nos pueda ayudar a ver la religión de otra manera, de una manera realmente productiva y empoderadora de nuestro espíritu. Tener una comunión más directa con tu Dios, con tu ser de luz, con quien tú quieras, vinculando la psicología y el espíritu. La psicología y la espiritualidad no pueden estar separadas, como no podemos estar separados nosotros de nuestros pulmones. Si os ha gustado este vídeo, por favor, hacedmelo saber, porque a mí este tema me parece apasionante y me gustaría, si vosotros queréis, hacer más vídeos sobre esto, sobre pasajes bíblicos y su versión dentro de la espiritualidad, para poder acercar un poco más el concepto de Dios, el concepto de, llámalo como te dé la gana, pero sí, ¿por qué no? El concepto de Dios a la mente y al corazón, para que entendamos que estos conceptos no están separados, que estos conceptos están, psicología y espíritu, mucho más cerca de lo que parece. Así que por favor, si te ha gustado el vídeo, dale like, ponle un comentario, compártelo, suscríbete, porque a mí me ayudas mucho y a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a llegar a más personas como tú, personas que quieren ser cada día un poco mejor, personas que hacen de este mundo cada día un lugar mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.